Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y es momento de saludar al economista, al señor Hugo Roig, con quien vamos a hablar acerca de esto que se da a conocer y que también es motivo de debate. Este proyecto de ley que busca lograr de que Petropar pueda comprar o adquirir los combustibles sin intermediarios. ¿Qué alcance tendrá esto? ¿Qué tanto podría generar beneficio para los clientes finales, para la ciudadanía? Es lo que queremos interpretar. Para nosotros es un lujo conversar siempre con el señor Hugo Roig. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ante todo, Eh, agradecido por esta entrevista y quisiéramos tener una idea un poco más amplia de esto que fue estudiado en el Congreso y en atención al impacto que pueda tener en la compra de combustible y más aún cuando hablamos de un tema tan sensible que sabemos por las condiciones de mercado ha obligado al remarque de precios en las estaciones de servicio. ¿En qué momento estamos? En el mundo hoy, por diferentes elementos, ya sea guerra, ya sea este, incertidumbre post-COVID, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, Básicamente los precios del petróleo están al alza. Ese es un tema que le afecta a Paraguay y le afecta a todo el mundo. Eso por un lado. ¿En qué otro momento estamos? Estamos en un momento en el cual, por todo el contexto internacional también, todo lo que fuera precios de transporte, precios logísticos, costo de abastecimiento, entre otras cosas, ¿verdad? Incertidumbre generó también un incremento del costo de todos los insumos. Entonces, hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Los shocks externos, principalmente externos en este momento, generaron un alza de los precios internos. Y el precio del combustible local obviamente se ve afectado por ambos motivos. Por el motivo del incremento del precio del petróleo, el componente principal obviamente, y el incremento también del costo de los otros componentes que llámense costo de transporte, costo de servicios logísticos, entre otra manera, entre otros productos, digamos, ¿verdad? Entonces, es esperable que el precio del combustible se incremente, que el precio interno del combustible se incremente. ¿Dónde nosotros hoy tenemos, cómo se compone el precio del combustible? Obviamente el precio del combustible se compone, por un lado, por el precio del petróleo, del insumo principal, ¿verdad? O sea, o el precio con el cual nosotros compramos el producto que vamos a vender. En este caso, nosotros no compramos petróleo, pero no tenemos refinería, sino compramos directamente el producto ya elaborado. Los impuestos, que también es un componente importante, ¿verdad? Y los márgenes de comercialización, que serían otro componente importante. Y de esa manera se llega al precio al público. Esta medida, ¿dónde afecta? Afecta en el primer componente, que es el costo de compra, digamos, por así decirlo. Eh, Perdón, no va a afectar el costo de compra del combustible final, sino el costo al cual nosotros accedemos a ese combustible final, a ese combustible. ¿Por qué? Al precio de que se vende en el mundo, más el margen de comercialización del proveedor de ese primer insumo, digamos, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos permitiría hacer? Básicamente, le permite a Petropar comprarlo directamente a nivel internacional, buscar en el mercado a quién comprar, y lo otro evita que hay una exigencia que todo proveedor del Estado tiene que presentar una declaración jurada. Entonces, y evita que el vendedor al Estado, Petropar, una empresa del Estado, presente declaración jurada. Eso básicamente sería la ley. La pregunta es, ¿cuán efectiva va a ser? Y yo diría, no está tocando los elementos de fondo. Facilita, por un lado, la compra, definitivamente. O sea, se pueden acortar los tiempos de compra. Se podría en un mercado, o sea, suponiendo que pasamos de un mecanismo de compra con ciertos desincentivos a precios competitivos, porque hay que presentar, entonces hay un intermediario de más
a un esquema en el cual se puede acceder a precios internacionales. Ahí bajaría el precio. Eh, pero tampoco por ese motivo Petropar va a ser un gran comprador a nivel mundial, entonces no es que va a tener precios mucho más baratos. Se elimina un componente del margen, que no es el único componente. Entonces sí va a tener un efecto, no en el corto plazo, ¿verdad? Pero yo creo que no deberíamos estar esperando o esperanzando, tener esperanza de que el precio del combustible va a bajar radicalmente como por una medida como esta. Esto se da en atención al escenario en el que nos encontramos por el aumento del precio del petróleo directamente o por otros factores que podrían incidir también dentro del proceso de compra. Son varios los elementos que menciona justamente y justamente en atención a esto quisiéramos interpretar justamente cuál de estas variables son los que en realidad se debería de tal vez llevar a un estudio más profundo por lo que podamos interpretar nosotros y que finalmente pueda esto traducirse en un menor costo para el cliente final. Porque dentro de la estructura, dentro de la cadena, sabemos que son varios los puntos a ser tenidos en cuenta. ¿Qué se debería de tal vez llevar a estudio un poco más profundo para hacer que Petropar sea más efectivo en una respuesta ante este tipo de situaciones? Yo creo que tu pregunta tendría dos respuestas, digamos, ¿no? Uno es, ¿cómo yo miro la empresa pública, Petropar? Pero vos, yo, no necesariamente compramos en Petropar el 100% de las veces, ¿verdad? O sea, nosotros estamos comprando de emblemas privados muchas de las veces. Entonces, el segundo componente de la respuesta tiene que ver con el mercado. ¿Cómo funciona el mercado? ¿Verdad? Eh, Son dos elementos. Elementos externos que podríamos analizar también tienen que ver con, yo no le voy a con el elemento de declaración jurada, o sea, yo no le voy a pedir a un proveedor externo que traiga declaración jurada, ¿verdad? No es razonable. Pero a mí me genera muchas sospechas nomás, muchas sospechas, de que esto se da en el mismo contexto en donde decimos que la declaración jurada puede ser modificada a nivel político. Entonces, yo no pienso mal, pero no quiero descartar el hecho de que aquí hay intereses eh, políticos vinculados a las operaciones con el Estado, en que algunos sectores prefieren que no exista la declaración jurada. De hecho, los parlamentarios ya nos demostraron que ellos dicen que la declaración jurada puede ser cambiada una y 100 veces, digamos, sin ningún tipo de costo ni consecuencia. Entonces, yo no estoy diciendo que ese podría ser el interés, pero yo creo que es importante no descartar un interés a la poca transparencia, antes que un interés en el consumidor, un interés de la clase política en la poca transparencia de sus operaciones con el Estado. Dejo por ahí, digamos, ¿verdad? La otra dimensión que tenemos que ver es en un contexto de variaciones coyunturales. O sea, el precio del petróleo es cíclico. 2 años atrás estaba en 70, más o menos. Eh, Hoy está por encima de $100 y probablemente la guerra Rusia-Ucrania durará más de un año, o sea, durará hasta fin de año. O sea, pero dentro de un año probablemente el precio del petróleo va a tender a la baja, a normalizarse. Entonces, la pregunta que yo me hago, en un contexto como esto, ¿no será más eficiente evaluar, usar los impuestos como mecanismo de compensación y de atenuar los ciclos económicos, los ciclos de precios de un producto determinado? Personalmente, yo me sentiría muy cómodo, ¿verdad? En usar los impuestos para atenuar el impacto. Ahora vuelvo a los dos elementos que planteé al inicio. Hay una dimensión en la cual Petropar debe ser más eficiente en sus compras. Petropar debe actuar en un mercado competitivo y debe actuar de manera competitiva, digamos, ¿verdad? El mercado compra eficientemente. De hecho, muchos emblemas paraguayos o sea, acceden directamente al mercado internacional para la compra de sus productos. No están comprando con intermediarios locales, ¿verdad? Y eso los hace más competitivos. Entonces, desde esa perspectiva, esta norma es eficiente. ¿Ok? Perfecto.
Pero el problema no es el acceso o no a un mercado internacional, el problema de fondo es la poca transparencia en las compras públicas y la poca transparencia en la compra de Petropar. O sea, recordemos el famoso caso del agua tónica, creo que era, si me recordás, ¿verdad? Que tuvo, o sea, como muestra basta un botón. Entonces, el problema no es acceder al precio al mercado internacional. El problema es cómo yo, que soy una empresa pública, muestro claramente las operaciones que estoy haciendo y opero en condiciones de mercado y a precios competitivos y a precios en los cuales garantizo los menores costos. En esta segunda dimensión, yo también planteo que nosotros necesitamos un mercado más regulado en el tema combustible. Paraguay es uno de los pocos países que no tiene un ente regulador del combustible. Nosotros tenemos, o sea, el combustible está en el ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, la calidad está en el ámbito de INTN. Pero yo, Hugo Roy, he cargado más de una vez combustible y le garantizaba a la estación de servicios de que en un tanque de 45 litros no puede entrar 52 litros de combustible, ¿verdad? O sea, es decir, y le pedía que me muestre que su medidor estaba bien, ¿verdad? Y en vez de cargarme en los baldes autorizadas por INTN, el playero viene y carga en una botella de Coca-Cola. Me dice, fíjate que tiene 2 litros, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros estamos en un mercado poco regulado, que es el mercado del combustible, en donde nosotros consumidores, en última, somos también víctimas de los precios que nos imponen de los precios, la calidad y la cantidad que nos provee un emblema determinado. Entonces allí hay márgenes extranormales, ¿verdad? Eh, y yo ahí creo que lo que tenemos que hacer es que el mercado de combustible opere con leyes del mercado y con una exigencia de calidad del sector público adecuado, ¿verdad? Reitero, casi todos los países tienen un organismo, un contralor, un organismo supervisor, una superintendencia. O sea, Argentina tiene la Secretaría de Energía y Minas, que tiene competencias de regulación. Bolivia tiene la superintendencia de hidrocarburos. Brasil está la Agencia Nacional del Petróleo y el Ministerio tiene competencia al respecto. Chile tiene una Comisión Nacional, un Servicio Nacional del Consumidor que tiene un capítulo específico en tema de combustible, ¿verdad? Eh, Colombia tiene una unidad que se dedica a ello y una empresa, o sea, una unidad de planificación del tema combustible. Ecuador tiene una, una instancia del ministerio encargada de la supervisión del sector y las normas correspondientes. México tiene un comité de precios específico, ¿verdad? Eh, Paraguay con quien trabaja es una dirección del MIC, pero sin competencia de regulación o sin información al respecto, ¿verdad? O sea, bueno, y aquí, Qué importante esto, Hugo, que mencionás, porque siempre hablamos de la necesidad de lograr eso que tanto uno busca, ¿no? La transparencia, sin intervenir, porque sabemos que aquí en Paraguay el mercado está regulado por la oferta y la demanda, en donde se busca justamente, tal vez de cierta forma, obtener mayor previsibilidad ante este tipo de escenarios en donde sabemos hay muchos que apuestan por dar mano de obra y sabemos también por todo lo que implica esto dentro de la economía, y el combustible es un factor fundamental dentro de la estructura de costos de cualquier tipo de emprendimiento y también de todas las empresas. Hugo, muchísimas gracias por este análisis, valoramos tu tiempo. Lastimosamente tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero con esta exposición nosotros de cierta forma interpretamos también y la ciudadanía lo que sucede y esperemos tener más datos más adelante de lo que pueda aprobarse finalmente y por sobre todo vamos a dar seguimiento a este tema aquí en Proeconomía y Finanzas. Por tu tiempo nuevamente, muchísimas gracias, señor Hugo. Hasta la próxima. no, gracias, un fuerte abrazo.